chicos, vamos a ver esta semana el tema de los seres vivos. En este caso vamos a ver a las plantas. Porque también las plantas son seres vivos. ¿Listo? Muy bien. Las plantas son seres vivos. ¿Por qué? ¿Por qué son seres vivos? Porque cumplen un ciclo vital, el nacer, Crecer, reproducirse y morirse, ¿verdad? Todos los seres vivos cumplen este ciclo vital. ¿Ya? Además, las plantas son muy importantes para nuestra vida. ¿Por qué? Porque ellas liberan un gas llamado oxígeno, el cual es lo que necesitamos para poder respirar. Además de eso, las plantas se alimentan del dióxido de carbono que nosotros expulsamos. Entonces, nosotros expulsamos dióxido de carbono, pero para las plantas les sirve para su fotosíntesis. Y ellos purifican ese dióxido y lo convierten en oxígeno. ¿Ya? Entonces, las plantas son necesarias para nosotros. Además, también las plantas nos proporcionan los alimentos que necesitamos para sobrevivir. Todo tipo de alimentos, desde los tubérculos, legumbres, frutas, etcétera. Todos los alimentos de origen vegetal, que como vimos semanas atrás son muy importantes ya que nos proporcionan vitaminas, nos proporcionan fibras, carbohidratos, proteínas que nuestro cuerpo necesita para que nuestras funciones se desarrollen bien, ¿verdad? Muy bien, ahí tenemos el nacer, crecer, se nutren, se alimentan, se reproducen y mueren. Las plantas no se alimentan como nosotros, las plantas tienen otro tipo de alimentación, o sea, que son autótrofas, son organismos autótrofos. ¿Por qué? Porque son capaces de fabricar sus propios alimentos. Son los únicos seres vivos que se alimentan de su propio alimento, o sea, ellos componen estos alimentos. Además, también las plantas se alimentan de los compuestos inorgánicos que nosotros botamos, por ejemplo, el agua, las sales minerales. ¿Qué ocurre cuando nosotros arrojamos a un jardín una cáscara de plátano, de naranja? Estos compuestos orgánicos se van descomponiendo y todos esos nutrientes se van a la tierra y son absorbidas por las plantas. Por eso que muchos agricultores utilizan fertilizantes naturales hechos de materia orgánica. ¿Ya? Y cuando decimos que se alimentan de compuestos inorgánicos, son las sales minerales que se encuentran en la tierra. La planta, al igual que nosotros, está dividido en ciertas partes. ¿Cuáles son? Tenemos a la raíz, al tallo, a la hoja, a la flor y a su fruto, ¿verdad? Esas son las partes de la planta. Ahora vamos a ver cuál es su función de cada una de ellas. Vamos a ver la raíz. La raíz crece debajo de la tierra y mantiene fija a la planta. No permite que se mueva, ¿verdad?
¿verdad? Y por medio de la raíz toma el agua y las sales minerales del suelo. Luego viene el tallo. El tallo, o también conocido como tronco. ¿Por qué? Porque algunos, por ejemplo, los árboles no tienen tallo, tienen tronco, porque el tallo es mucho más grueso, a diferencia de las plantas pequeñas que sí tienen tallo, porque es más delgado. El tallo, su función es sostener a las hojas y además de llevar el agua desde la raíz hasta las hojas, ¿verdad? Ahora, el tallo se puede seguir ramificando, como podemos observar aquí. Aquí tenemos la raíz que está debajo de la tierra. Ella absorbe el agua y las sustancias minerales y las dirige por el tallo. Aquí está el tallo principal. De ese tallo principal salen las ramas, que son los tallos secundarios. Ya, chicos. Muy bien. Entonces ya sabemos la función de dos elementos de la planta. Sigamos. Ahora tenemos a la hoja. ¿Cuál es la función de la hoja? La hoja es, la planta respira a través de la hoja. Ellas son como los pulmones de la planta. En la hoja se realiza el proceso de la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis viene a ser... espérenme. La fotosíntesis viene a ser un proceso químico que se realiza gracias al agua, al dióxido de carbono y a la luz solar. Todo esto se mezcla y forma, digamos, y lo convierte en energía que la planta necesita para poder desarrollarse y seguir creciendo, ¿verdad? Entonces, eso se realiza en la hoja. Aquí está. También realiza el proceso de la respiración. Toma el dióxido de carbono y elimina el oxígeno. Aquí nos dice, de noche las plantas realizan solo la respiración, ¿verdad? Muy bien. Ahora, así como hay diferentes tipos de tallos según si son gruesos, se llaman troncos, si son delgados son los tallos, también existen clases de hoja. Hay diferentes clases de hoja. Si ustedes algún día que vayan a un parque o si tienen un jardín en casa, se van a dar cuenta que tienen hojas de distintas formas. Hojas que parecen un corazón, hojas que son delgadas y largas, hojas que tienen forma de estrella, que tienen dientes en sus bordes, ¿verdad? Por eso las clases de hojas se dividen según su borde y según su forma. Según su borde tenemos a la entera, la cerrada, la dentada, lobulada, etc. ¿Verdad? Y ya les dije, según su forma tenemos alargadas, palmeadas, acorazonadas. Hay diferentes tipos de hoja. ¿Listo? Ahora tenemos a la flor. A la flor. La flor es el capullo de la planta. Aquí se realiza el proceso de la reproducción. ¿Ya? En algunos casos la flor, que es un capullo que poco a poco se va abriendo,
brota el fruto en algunos casos, ¿verdad? Y en otros casos no, solamente es la flor, como es en el caso de la rosa, del tulipán, de la margarita, ¿verdad? Y en el fruto contiene en su interior la semilla para que pueda reproducirse, como es en el caso de las frutas. En la manzana, en el durazno, en la palta, en la naranja, ¿verdad? En algunos frutos sus semillas son las pepitas internas que están dentro del fruto. En otros casos se da la reproducción por medio de la flor. Ahora, la flor tiene los dos sistemas reproductivos, tanto el masculino como el femenino. Aquí en los estambres, como podemos observar, en los estambres se encuentra el polen. El polen vienen a ser las partículas minúsculas, las cuales tienen la información genética de la flor. Entonces, mediante el viento, al mover los estambres, cae el polen por el pistilo. Aquí, este que está en el centro, cae y recorre hasta llegar al óvulo, llegar al centro. Y ahí se produce el proceso de la germinación. Se produce. El estambre viene a ser el sistema reproductor masculino y los ovarios el sistema reproductor femenino. Entonces, la flor es una planta llamada espermatofitas. ¿Por qué? Porque se pueden reproducir asexualmente, ¿verdad? Solamente ellas. ¿Listo? Muy bien. Ahora, no solamente se realiza la reproducción de las plantas cuando el polen cae dentro del pistilo, sino también hay otros agentes externos como es el viento, las avispas, las abejas, las cuales llevan en sus patitas el polen, el cual es distribuido en otros lugares. Por eso es que nosotros a veces encontramos plantas en otras partes del jardín que nosotros no hemos sembrado. Es debido a esto, a que el polen cae en los lugares donde pueda seguir reproduciéndose. Chicos, muy bien, pues ese es todo por esta semana. Chicos, vamos a seguir estudiando más sobre los demás seres vivos. Nos vemos, cuídense, hasta la próxima.